porque son dos palabras. Entonces, mentira. Es que le tomo mucha confianza a ella, perdón, disculpe, no sé qué estoy haciendo. Pero, en fin. Acá, ¿y tiene los resultados? Ah, bien. Un aplauso para nuestros amigos de producción que sufren mucho. Bien. Entonces sí, bueno, ahí vemos ya las palabras, ¿verdad? Que están relacionadas con amor, Jesús, salvación, buenas noticias, vida eterna, paz, luz, Dios. Así que digo esto y quería iniciar con esto porque el otro día, la semana pasada, tuvimos una reunión del equipo de evangelismo y iniciaba Varo esta reunión con la pregunta de ¿qué es el evangelio? Y decía, quiero escucharlos a todos. Entonces hicimos una ronda cada uno diciendo qué era lo que pensaba del evangelio o qué era lo que decía esto es el evangelio. Y bueno, en resumen, siempre aparecen palabras como estas. Y usábamos ese día un versículo que está en 1 Corintios 15, 3, 5, es decir, lo vimos hace unos cuantos fines de semana, quizás una versión bien concisa, que dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Así que en principio podemos decir que el evangelio es quién es Jesús y qué fue lo que Jesús hizo por mí. Y digo en principio porque vamos a ir viendo y conforme vayamos en los textos de esta mañana que esto puede ser mucho más amplio y que nos puede dar la vida entera o que nos debería de dar la vida entera comprendiendo todo lo que esto envuelve y todo lo que esto significa. Pero antes de iniciar con las reflexiones que tenemos de esta mañana, oramos. Padre, damos gracias, Señor, porque nos traes frente a tu palabra, Señor. Damos gracias por tu evangelio, Señor. Damos gracias por esta buena noticia, Señor. Y hoy pido, Padre, que tú tengas compasión de cada uno de nosotros que está aquí, Señor, porque eso es lo que necesitamos, Señor. Necesitamos compasión, necesitamos misericordia tuya, porque tú eres el único que puede abrir nuestros ojos, que puede abrir nuestros oídos, que puede abrir nuestra mente, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder escuchar tu evangelio, para ser transformados, para ser moldeados por ellos, Señor. No hay nada que nadie pueda hacer, Señor, solo tú puedes hacerlo. Por eso rogamos en esta mañana que esto sea así, Señor, en este lugar y en las vidas y en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, vamos a repasar 3 principios fundamentales que creemos en Semilla del Evangelio, ¿sí? Así que los voy a repasar muy rápidamente. El primero es que nosotros creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Primero y fundamental es eso. Segundo es que nosotros creemos que el evangelio no es solamente eso que me salva y que un día yo creí y que eso me salvó, sino que es algo que yo tengo que predicarme todos los días para poder vivirlo, es decir, que el evangelio se vive. Y tercero es que todos los que somos hijos de Dios estamos llamados a predicar el evangelio. Entonces, con esas 3 verdades en mente es que vamos a iniciar con nuestro texto de esta mañana. Entonces, dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Vamos a tener los versículos en la pantalla para que ustedes los vean, pero voy a repetir para que nos quede. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, lo que creemos, nuevamente, porque está en la palabra de Dios, es que lo creemos, es que el evangelio salva por gracia mediante la fe. Y esto es un regalo de Dios que procede de Él y que no tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer. Y este principio, para mí, parecía como muy obvio, y no sé, tal vez alguno se pueda relacionar en eso conmigo, es decir, es algo que yo he escuchado siempre. Sí, somos salvos por gracia, sí, eso yo lo entiendo, eso yo lo he escuchado, eso es algo que es claro para mí, que
por alguna razón yo podía asumir que era claro para la gente, es decir, lo decimos aquí tantas veces y todo, y entonces para mí la gente sabe que uno es salvo por gracia mediante la fe. Pero resulta que en algún momento con el equipo de evangelismo íbamos al Parque de Santana, ¿no? Y me recuerdo ir ahí y conforme nos acercábamos a las personas, normalmente yo estaba con don Danilo y don Danilo hacía 2 preguntas que fueron muy reveladoras para mí, ¿no? Porque una de las preguntas que hacía era que si hoy se moría, si hoy se muere usted va al cielo o no. Y entonces habían de todo tipo de respuestas, ¿verdad? La respuesta más normal era un no sé, no sabría. Habían otros que decían, no hombre, está loco, yo no iría ahí, ¿verdad? Y había de todo, ¿verdad? Pero me pareció muy interesante esta respuesta del no sé, y es una respuesta que escuchamos mucho en el día a día, como que esta respuesta normalmente está relacionada a creer que yo puedo hacer algo para ir al cielo, ¿no? Porque probablemente si yo digo no sé es porque un día sí me porté bien y ese día si me preguntan ese día yo creería que sí y probablemente si otro día me porté medio mal ese día creería que no, ¿no? Para los que crecimos en los 90s y hablaban del rapto y el rapto, ¿verdad? Y uno se levantaba en la mañana y no escuchaba a nadie y uno decía, híjole, me quedé, ¿no? Y eso estaba relacionado ¿a qué? A creer que entonces yo podía hacer algo para irme o no para irme, ¿no? Y es este pensamiento que traemos intrínseco, ¿no? Es el pensamiento que hay que modificar, que hay que cambiar, es ese switch que Dios cambia, ¿no? Y la segunda pregunta que siempre hacía era que ¿qué estás haciendo para ir al cielo? Y la respuesta de todo el mundo, es que a mí me impresionó que no hubo ni una persona que no contestara eso, es intentando portarme bien. Y entonces yo dije, ok, el 99% de las respuestas a estas preguntas están totalmente contrarias a lo que dice este versículo. Y entonces para mí fue como abrir mis ojos a decir, suave, un momento, es tan importante predicar el evangelio porque realmente lo que creemos no es lo que dice este versículo. Y es importante que si hoy has venido aquí con dudas, si hoy alguien te pregunta y tenés la duda de la que no sé si yo me iría o no me iría, yo quiero decirte que la salvación es un regalo de Dios, que es Él mismo el que produce la fe, que produce el arrepentimiento. Si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra a vivir una vida perfecta que yo no podía vivir, si creo que murió, que fue sepultado, que resucitó y que ese fue el sacrificio por mis pecados, y que entonces todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Y entonces si alguien me pregunta, yo puedo decir con seguridad, sí, me voy con Cristo porque yo he creído en Él. ¿Significa eso que ya nunca más volví a hacer nada malo después de ese día que decidí creer en Él? No, porque usted y yo somos pecadores. La diferencia entre unos y otros no está en el que yo ya dejé de cometer pecado y este sí comete pecado. La diferencia está en que yo creo que Cristo fue suficiente y que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Y no solo es suficiente, sino era lo único que podía hacer un sacrificio para que usted y yo podamos obtener salvación por gracia. Y esto no significa tampoco que como somos salvos por gracia, entonces hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Porque el versículo que no leí, que es el versículo 10 de Efesios 2, dice que somos hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Él creó de antemano para nosotros. Y eso quiere decir que el evangelio no solamente me salva, sino que el evangelio hace más que eso en mi vida. Dice Filipenses 2, versículos del 5 al 11, a ver si los tenemos por ahí, muy bien. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que aquí hay una definición más extensa del Evangelio, ¿no? Usamos una condensada en Corintios, aquí está expandiendo un poco más de quién es Jesús y qué fue lo que hizo Jesús. Pero note lo que dice el versículo 5, cómo es que inicia este texto. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, en este sentido de cómo me comporto entonces cuando yo soy un hijo de Dios, yo me comporto como Cristo Jesús. Híjole, qué difícil. Pero ¿qué significa esto en el día a día? Porque para yo comportarme como Jesús, yo tengo que recordar qué fue lo que Jesús hizo. Yo tengo que predicarme el Evangelio todos los días para que eso moldee la forma en la que yo voy a actuar ante ciertas situaciones o ante ciertas cosas que ocurren en mi vida. Este jueves pasado fuimos, como cada 15 días, a las calles de San José, ¿no? Muchos de ustedes han estado ahí con nosotros y resulta que en las calles tenemos, creo que son 20 personas que tienen un rol específico dentro de todas las tareas que hay que hacer. Y resulta que a mí me tocó el rol del baño, ¿sí? El rol del baño, básicamente, es sentarse en una sillita. Hay un camión que tiene varios baños, un bus más bien. Entonces uno se sienta en una sillita fuera de ese bus y tiene el papel higiénico y usted básicamente dice, y le da a la persona el rollito de papel higiénico, ¿no? Entonces fue súper interesante porque nunca le había velado a tanta gente como ese día, porque obviamente se hace fila y algunos se toman su tiempito, ¿verdad? Y toda la cosa, y entonces había un montón de gente y entonces hablé con un montón de gente. Pero resulta que viene esta señora, una señora mayor con un señor mayor, y entonces ya viene, el señor no podía caminar muy bien, entonces ya lo traía, digamos, agarrado del brazo, ¿verdad? El señor viene caminando así, y ella llega y entonces me dice: papito, ¿usted le podría ayudar a él? Es que vieras que él en la noche casi no ve, entonces necesita ayuda. Y entonces yo dije: ¿y qué ayuda necesitará? Y entonces yo dije, bueno, y entonces yo dije, le ayudo a subir las gradas. Entonces le ayuda al señor a subir las gradas, llegamos ahí al baño, y entonces yo dije, bueno, y aquí el hombre ya si se sienta, ya, digamos, yo creo que no hay fallo. Pero entonces ella me dijo, no, es ayudarle a subir las gradas y no sé qué. Y yo, bueno, está bien. Entonces yo fui, ¿verdad? Y ya dejé al hombre ahí sentado, y entonces ya yo me fui y me fui a conversar con ella. Y cuando escuchamos ya la cadena, y ya entonces él viene a salir, ella me dice, muchacho, vea, es que yo necesito que usted cuando él salga vaya y revise, porque es que vieras que el otro día que vinimos, él fue al baño y como él no ve, de ahí hizo un desastre, entonces de eso quedó que nadie lo podía usar, entonces para que usted pueda ir y revisar, ¿verdad? Y entonces yo estoy ahí así sentado y yo estaba recordando que yo el domingo tenía que venir aquí a hablar de cómo el Evangelio debería moldear cada reacción a cada situación de la vida. Y entonces me acordé que Cristo no se aferró al ser igual a Dios, sino que se rebajó y se humilló y se vino a vivir en este mundo y vino a limpiar toda la mugre y toda la asquerosidad de mi vida. Y dije, vámonos. Y gracias a Dios estaba limpio. Pero eso ya, yo cumplí con la prueba que me puso el Señor. Gracias a Dios no me puso más porque no sé qué hubiera hecho, pero así que sirvió para la historia de hoy. Pero la pregunta es esa, ¿no? La pregunta es cómo el Evangelio, cómo predicarme el Evangelio moldea eso, moldea cada actitud con respecto a una persona. Alguien que me habló feo, alguien que me dijo tal cosa, el que me cae mal, cómo yo vuelvo y recuerdo el Evangelio y recuerdo lo que Cristo hizo por mí, y recuerdo que yo era enemigo de Dios y que aún así envió a su Hijo a morir por mí. Entonces yo le puedo hablar a mi enemigo, porque eso no es en nada se compara con lo que Jesús hizo conmigo. Porque mi enemigo es mi enemigo porque un día no me saludó cuando llegó. Pero resulta que usted y yo éramos enemigos de Dios porque todos los días pecamos. Y porque Dios no se puede mezclar con el pecado porque es 3 veces santo. Y Él decidió
Y Jesús dice, no me voy a aferrar a esto, voy a ir y voy a ir a vivir esa vida perfecta. Y fue obediente y obediente hasta la muerte. Y dice, y muerte de cruz. Pero la pregunta es, ¿por qué en mi vida puedo reaccionar de maneras tan distintas? ¿O es que tan siquiera me acuerdo del Evangelio para reaccionar ante algún comentario que me dijo mi esposa, para reaccionar ante una situación difícil? Porque yo creo que nuestra vida sería muy distinta si esto fuese así. Otro ejemplo hipotético, este sí es hipotético, ya este no es historia de la vida real, es, la mayoría de nosotros aquí está en un chat de vecinos, ¿no? Los chats de vecinos son una oportunidad para que usted viva el Evangelio, porque hay de todo en la viña del Señor. Yo le voy a dar un consejo. Yo no estoy en el chat de vecinos, está Ana. Entonces, ese es mi consejo, que su cónyuge esté en el chat de vecinos, porque eso no fructifica. Pero, entonces, vea esta situación hipotética, ¿no? Este viernes, en muchos de los condominios y lugares donde vivimos, pues habían celebraciones y llegaban todo esto, ¿no? Entonces, yo puedo mandar 2 mensajes a el chat de condóminos. De nuevo, situación hipotética porque yo no estoy ahí. Yo puedo mandar un mensaje: no pasen por mi casa este viernes, impíos, pecadores, sangre del infierno, todos. Es un mensaje que yo puedo mandar, ¿verdad? Y no estoy diciendo que llamemos a lo bueno malo y ni a lo malo bueno, eso es otra cosa. Pero yo puedo mandar este mensaje, o yo podría mandar un mensaje que dice: hola vecinos, ¿cómo están? Vea, para cuando les pase algo a sus carros, en mi casa hay 2 carros, yo dejo las llaves en uno de los carros y usted se lo puede llevar si usted lo necesita para hacer algo. ¿Cuál de esos 2 mensajes se parece más a Jesucristo? Porque esto es el famoso ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Las pulseritas de What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús si ese baño hubiera estado sucio? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Porque Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y entonces, si yo me hago esa pregunta ante cada situación, probablemente yo reaccionaría muy distinto a como reacciono muchas veces. Porque se me olvida el Evangelio. Y por eso necesito predicármelo, no todos los días, todas las horas. Usted se pone un reminder ahí en el calendario, en la alarma o algo, se pone para 3 veces al día repetirse el Evangelio, para que eso le ayude a usted a afrontar las situaciones que se le van presentando en el día. Porque usted y yo, lamentablemente, todos los días luchamos contra no creer. ¿Cómo no creer? No, sí, yo sí creí. Sí, yo creí, pero todos los días lucho contra no creer. Porque se me olvida. Y entonces, esto que yo vivo todos los días, esto que moldea mi vida, el otro día decía Marta en esa misma reunión de evangelismo, usó una analogía que me pareció buenísima, y entonces ella decía, es que es como, a ella le gusta caminar en la montaña, por eso usó el ejemplo de ella, porque a ella le gusta, yo no voy a caminar en la montaña, entonces yo no sé qué pasa, pero me imagino que debe ser muy bonito. Pero entonces ella decía, uno camina en las montañas en estos meses y las montañas están llenas de agua. ¿Sí? Entonces hay charcos, hay pozos en todo lado y de pronto se hace una catarata donde no existía una catarata porque hay tanta agua, y usted y yo lo vemos en las noticias, que se desborda. Y entonces decía, así debería ser el Evangelio. Es decir, esto es como un camino. El Evangelio yo creo, después yo lo vivo todos los días, me lo predico y evidentemente esto se desborda hacia los que están a mi alrededor. Y entonces es que vemos la tercera verdad importante acerca del Evangelio, y es que el Evangelio tenemos que predicarlo. Dice 1 de Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Nuevamente, en Semilla creemos, y creemos porque su palabra lo dice, que todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Todos y cada uno de nosotros. Este versículo, Pedro no lo escribió para los líderes de la iglesia, para los pastores, para los que sí saben, para los que sí se prepararon. Este versículo lo escribió para toda la iglesia, y eso quiere decir que todos nosotros somos llamados a predicar
su evangelio. Entonces, dice, estén siempre preparados. Eso me habla de que yo tengo que conocer, de que yo tengo que prepararme para esto, ¿sí? De que no es algo que yo tomo a la ligera, sino que es algo que empiezo a conocer. ¿Y dónde lo conozco? Aquí, ¿sí? Yo abro mi Biblia, estudio la palabra de Dios, conozco más a Dios, conozco más a Jesucristo y lo que Jesucristo hizo por mí. Y eso hace que yo conozca, pero que no solamente yo conozca, sino que yo lo viva. Porque para que alguien pida razón de la esperanza que hay en mí, es porque yo vivo el evangelio. ¿Sí? Para que un vecino me pregunte, oiga, usted está loco, ¿por qué deja las llaves del carro ahí? ¿Por qué se lo presta a todo el vecindario? Se lo van a chocar, se lo van a golpear, se lo van a ensuciar. Esa es la puerta, ese es el puente para que yo entonces pueda predicar el evangelio, dar razón de la esperanza que hay en mí. Porque unas veces creemos, no, es que yo, como en mi manera de ser, la otra gente ve que haya una esperanza en mí. Sí, pero en algún momento eso tiene que hacer que le pregunten. Es decir, llega el momento en donde usted sí tiene que articular. Y ahí la respuesta es, oiga, vea, lo invito a Semilla los domingos. No, ahí usted tiene una oportunidad que ninguno de los demás vamos a tener, porque usted es el que está en esa situación ahí para poder predicar el evangelio a esa persona, para usar esa puerta, para usar ese puente, para decir, oiga, usted es medio loco, ¿por qué le presta el carro a todo el mundo? Ah, es que resulta que Jesucristo dio todo por mí. Es que resulta que Él no dio solo un carro, resulta que Él dio su vida en sacrificio por nosotros. No, hombre, en serio. Y entonces yo veo esas oportunidades, yo veo esas posibilidades. Hemos estado hablando del tema de las misiones es ir a predicar el evangelio. Muchos de nosotros esta semana vimos la película del Hijo de la Paz en nuestras Semillas en Casa. Y vimos esta escena donde esta persona les predicaba el evangelio a esta tribu y la tribu veía la traición como la virtud humana más grande. Y entonces cuando él contaba el evangelio, veían a Judas y todos aplaudían y sonreían y uno los ve en la película así como, ese es el héroe de la película. Y entonces él decía, ¿cómo les voy a predicar el evangelio a esta gente que ve la traición como la mayor virtud humana? Y resulta que hay una guerra, no sé qué, y entonces al final en la guerra, para que existiera la paz en esas tribus, lo que hacían era que entregaban al hijo del jefe de la tribu como en señal de paz a la otra tribu. Y ahí esta persona dijo, después de estar orando y orando y pidiéndole a Dios la forma en la que pudiera comunicar su evangelio de manera eficiente, llegó a este punto en donde el jefe de la tribu entendió el evangelio claramente porque él había entregado a su hijo para que existiera paz entre las dos tribus, y entonces empezó esto a crecer el evangelio en este lugar. Y después hay un documental, que no sé si lo llegaron a ver o en sus Semillas en Casa lo hablaron, pero hay un documental de 50 años después, ellos vuelven a ir y todo lo que ha pasado en ese pueblo por la gracia de Jesucristo. Así que es yo predicándome el evangelio cada mañana, yo viendo cada situación como una oportunidad para compartir su evangelio y para vivirlo. Y hoy vamos a hacer algo que hacemos todos los primeros domingos del mes, que también nos recuerda el evangelio, y es compartir la cena del Señor. Así que le voy a pedir a Felo y a los muchachos que si pueden pasar. Le voy a pedir a ustedes que se pongan de pie y juntos vamos a leer todos Isaías 53, ¿sí? Así que para los que estaban dormidos se despierten y levanten, y si no pusieron atención en nada cuando lean el Isaías 53, el Señor puede hablarles a sus corazones y a los de todos, ¿no? Pero busque Isaías 53, ese no lo vamos a poner en las pantallas, así que es algo que quisiéramos hacer. Y quisiera que cuando leamos ya voy a decir el Salmo, cuando leamos este texto de Isaías 53 y luego adoremos a nuestro Señor, que es algo que vamos a hacer antes de tomar la cena del Señor. Hemos hablado también de la reflexión que yo debería de hacer cuando vengo a tomar la cena del Señor. Y entonces vamos a reflexionar cada uno de nosotros
Si usted quiere cantar, vamos a cantar al Cordero que venció, así que vamos a cantar una canción que va a hablar de Jesucristo y de qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero también usted puede volver a leer unas 2 veces más, si usted quiere, este texto cuando estemos adorando al Señor también, para que esto cale en su corazón, cale en su mente y para que cuando celebremos la cena del Señor recordemos qué fue lo que Jesucristo hizo por nosotros y qué es lo que recordamos cuando hacemos esto. Dice Isaías 53 a partir del versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Adoramos a nuestro Señor.